Hola amigos, hoy tenemos algo muy especial. Vamos a entrar al Titanic. Yo ya he comprado mi pase y vamos a ver cómo era el Titanic. Qué pasada, chicos, estamos dentro del Titanic. La historia ha sido contada una y otra vez, pero nunca de manera más conmovedora y apasionada. ...200 objetos reales del Titanic preservan la memoria de los 2.208 pasajeros. No concebía que pudiera ocurrir una catástrofe tan grave en este barco. La construcción naval moderna ha superado eso. En su última noche, el Titanic disfrutó de un clima perfecto. El cielo, calmo y despejado, resaltaba las miles de estrellas sobre el océano. El barómetro del barco, un dispositivo que mide la presión atmosférica para predecir cambios climáticos, se mantuvo estable, pronosticando un buen tiempo para el tramo final del viaje a Nueva York. Aquí nos explican dónde estaban situados los pasajeros de primera, segunda y tercera clase. Chicos, aquí nos explican que se hicieron dos barcos gemelos, el Olympic y el Titanic, cuya construcción comenzó en el 1907. En un principio iban a ser tres barcos, el Olympic, Titanic y Britannic. Interesante esta exposición, nos explican desde los principios, desde que empezaron a diseñar, a pensar en cómo hacer los barcos, qué es lo que hicieron finalmente. Está muy bien, es historia, chicos, historia. Súper interesante, de verdad. Aquí nos está explicando que el capitán iba a retirarse en 2011, pero le dijeron de hacer como último viaje, comandar lo que es el Titanic, que ya sabemos cómo terminó. Y él le había prometido a su esposa que el Titanic era el último barco que capitanearía y después se retiraba. Y hola, una pasada. Miércoles 10 de abril de 1912. Primero llegaban los pasajeros de segunda y tercera clase y un par de horitas después empezaron a embarcar los pasajeros de primera clase.
Más de 3.000 remaches se utilizaron para hacer el Titanic. Súper interesante la exposición, me encanta. Aquí estamos viendo cómo se fue construyendo el Titanic. Nos están explicando que el Titanic tomó forma bajo la grúa más grande del mundo. Más de 10.000 hombres trabajaron casi 3 años en la construcción del casco y la estructura interna del barco. Una pasada. Oh, no. Oh, qué pasada. Ahora es como si estuviéramos aquí dentro del barco. Qué pasada. Estos objetos que vemos son originales, chicos. Los que han ido rescatando del barco. Esto es un candelabro de los que estaban de primera clase. Qué pasada, chicos, estamos dentro del Titanic. Chicos, estamos dentro del Titanic. La habitación B62, B102, qué pasada, es una reproducción de cómo era el barco por dentro. Esto no sé si sería primera clase o segunda, supongo que sería primera clase. Es una pasada. Cola. ¿Qué pasa? Qué pasada. Esto tenéis que verlo en vivo y en directo. Qué guapo. A mí siempre me ha interesado mucho la historia del Titanic y me he visto documentales y he visto pues eso, ¿no? Muchas cosas de cómo van a rescatar cositas que puedan quedar por ahí, que nos explican por qué no se puede subir el Titanic y muchas cositas. Y haber venido y ver todo esto, estar aquí es una pasada. Me encanta. La gran escalera del Titanic. Cositas rescatadas de allí. Maravilla. Mirad, así podía ser una de las habitaciones del Titanic. Qué pasada, ¿eh?
nos explican pues un poquito lo que es la biografía de muchas personas que subieron al Titanic y que perdieron la vida allí. Solo algunas cabinas de primera clase contaban con agua corriente. Un depósito oculto en un armario de caoba fijado a la pared alimentaba este lavabo abatible de segunda clase. Al terminar de lavarse, los pasajeros plegaban el lavabo contra la pared para ahorrar espacio. El agua usada permanecía en el lavabo y drenaba hacia un segundo depósito que un mayordomo vaciaba posteriormente. Un trabajo de los duros. La mayoría de estos armarios han desaparecido con el tiempo, dejando solo las palanganas de porcelana y los depósitos de agua. El depósito expuesto conserva su embudo de llenado. ¡Qué pasada! Todo esto son piezas originales, chicos. Piezas originales. El Titanic podía albergar a más de 750 pasajeros de primera clase. Un billete de primera clase hasta Nueva York eran $2.500. Pero habían 2 suites exclusivas en la cubierta B que costaban $4.500. De antes. Una urna de café. La caldera de vapor que se utilizaba para servir cafés a las cocinas de primera y segunda clase. Aquí tenemos accesorios de primera clase para los comedores. El Titanic albergaba de todo. Para los de alta clase tenemos aquí baños turcos, sala de lectura, había gimnasio, había muchas opciones para los que tenían dinero. Es muy interesante leerse todos los carteles que hay por aquí. Qué pasada. Es que incluso los utensilios eran distintos, porque mirad, tetera de primera clase pone aquí. No se utilizaban, claro, las mismas cosas, lógico. Que se hayan podido rescatar tantas cositas, es una maravilla. Estoy aquí mirando. Mira, estos son platos de segunda clase. Esto es historia, chicos, historia. De estos platos florales se han logrado rescatar 16, por lo que ponen. Mirar, esta fotografía pues corresponde lo que es a un comedor. Entonces aquí tenemos lo que son, ¿veis? El menú del 14 de abril de 1912 para los pasajeros de segunda clase. Aquí el mismo día para los de primera, y donde hay verdadera diferencia es en los de tercera clase, el menú, y este podía ser el comedor que tenían.
Qué interesante. Aquí nos está explicando que el menú que os acabo de enseñar lo guardó un superviviente del Titanic, que lo marcó y lo colgó en su oficina de Manchester. Muestra que esa noche se sirvieron ostras, salmón, pato asado, lomo de buey y paté de foie gras, además de melocotones en gelatina y eclairs de chocolate y vainilla. Esto es un salón de fumadores de primera clase. Qué pasada. Ubicado en la cubierta de paseo, que estaba reservado exclusivamente para los pasajeros varones de primera clase. Una pasada, me encanta. Ara quan estigui menys ocupat. Quella che brilla, non so come incanta. Chicos, monedas y billetes rescatadas de el Titanic. Aquí nos están diciendo que, aunque había primera, segunda y tercera clase, el barco del Titanic ofrecía a los pasajeros de tercera clase unas instalaciones considerablemente más cómodas que las de otros transatlánticos, pues para que fuera una opción mejor que otras. O sea, es muy interesante. Me lo estoy leyendo todo. Cómo mola. Cadenas de oro, bolsos de malla de aquellos antiguos. ¡Fua! Mira la joya. Este extraordinario anillo personalizado de platino, oro de 18 quilates y diamantes. Todo el oro que se fue para las profundidades. Tantísimos pasajeros de primera y segunda clase. Esta es la cubierta de paseo o cubierta que estaba destinada exclusivamente al disfrute de los pasajeros de primera clase, donde se encontraban camarotes de lujo y los salones más elegantes del Titanic, como la sala de lectura, el salón de fumadores o el salón de primera clase. Chicos, aquí nos están explicando una cosa muy interesante, que los camarotes de segunda clase del Titanic eran comparables a los de primera clase en muchos otros transatlánticos de la época y costaban casi lo mismo. Esto es un poco como lo que os he explicado antes de los de tercera clase, que eran mejores que en otros transatlánticos de la época, pues para que coger el Titanic fuera la mejor opción. Aquí vemos tazas y boles de tercera clase. Habían diferencia con los que os he enseñado anteriormente. Aquí nos explican un poco cómo iba lo de la tercera clase. Al principio un billete era de $40, aproximadamente serían $900 actuales. Y nos están explicando pues muchas cositas, como que por ejemplo habían 2 bañeras para los 700 pasajeros de tercera clase, pero que en aquella época era suficiente porque los baños eran semanales como norma, y pues otras cositas así que están muy interesantes. Aquí nos están enseñando cómo era lo que es los alojamientos de tercera clase. No
nos están explicando también que estaba preparado el diseño para que en lo que es el ir de un sitio para otro, los pasajeros de primera, segunda clase y de tercera no pasaran por el mismo sitio. Y estos son los ruidos que se escuchaban desde los camarotes, porque ellos estaban aquí al lado de las calderas. Aún así, según nos explican, era todo mucho mejor que en otros pasajes de tercera clase de otros transatlánticos. Así serán las habitaciones de los pasajeros de tercera clase. El 14 de abril, que fue cuando hubo el desastre, nos están aquí explicando que, a pesar de que habían recibido numerosos avisos de hielo durante el día, el Titanic avanzaba a una velocidad en la oscura noche a 21 nudos, que era cerca de su máxima velocidad. Aquí os enseño una placa de caja fuerte, chicos. Chicos, el Titanic zarpó de Inglaterra con 6.000 toneladas de carbón, utilizadas tanto para alimentar sus enormes calderas como para la cocina en sus fogones. Es súper interesante, nos están hablando del carbón, que zarparon con casi 6.000 toneladas de carbón. Y pone aquí, el Titanic llevaba 1,5 kilogramos de carbón por cada metro recorrido. Por lo tanto, un trozo de carbón de 30 kilos podía mover el barco unos 20 metros o aproximadamente 1,5 segundos a toda velocidad. O sea, flipante. Por eso, con estos 5.892 toneladas de carbón, que era aproximadamente el 89% de la capacidad que tenía, suficiente para impulsar al Titanic hasta Nueva York. Parece mucho, pero en realidad con 30 kilos se podía mover 20 metros. O sea, necesitaban esta cantidad tan grande de carbón. Una pasada. Aquí nos están explicando las temperaturas de esa noche tan fría. De 5,5 a 7,5 los pasajeros que paseaban por las cubiertas del Titanic notaron un descenso brusco en la temperatura del aire. En el transcurso de estas 2 horas la temperatura bajó 10 grados hasta los 33 Fahrenheit. Y a las 9:30 la temperatura del agua se registraba en el cuaderno de bitácora del Titanic cada 2 horas, 10 minutos antes de la hora en punto. A las 9:50 el contramaestre Robert anotó que la temperatura del agua había ascendido a 31,5 Fahrenheit. O sea, a menos 0,3 grados. ¡Qué pasada! Esto es un logómetro, que es para calcular la velocidad y la distancia recorrida durante el viaje. Y aquí tenemos un indicador de motor de vapor. Aviso de hielo a las 9:30. Hemos visto una gran cantidad de hielo compacto y numerosos icebergs de gran tamaño. Avisaron aquí a las 9:30. A las 10:55 estamos detenidos y rodeados de hielo. Mirad, 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 mirad. Hemos pasado 2 grandes icebergs. De golpe, chicos, y se ve a la vista. ¡Fua! Aquí pone toca el iceberg. ¡Hola!
Es hielo, hielo. Es hielo de verdad. Yo pensaba que podía ser, no sé, plástico o algo. Es hielo de verdad. Te quedas pegado. La noche del 14 de abril de 1912, las aguas del Atlántico Norte estaban por debajo del punto de congelación, con una temperatura cercana a los 28 grados Fahrenheit. Como el agua salada se congela a una temperatura más baja que el agua dulce, el océano esa noche estaba más frío que el iceberg de agua dulce que tienes ante ti. Ante vosotros, ante mí. Como resultado, la mayoría de los fallecidos en el naufragio del Titanic no murieron ahogados, sino por hipotermia, por el frío, chicos. Un colapso mental y físico rápido causado por la disminución de la temperatura corporal. ¡Fua! Aquí tenemos un telégrafo. Nos están explicando, tan pronto como el primer oficial William recibe la noticia, punto de observación ordena todo a estribor, toda máquina atrás. Su mensaje es transmitido de inmediato a la sala de máquinas a través del telégrafo del barco. Sin embargo, el Titanic gira demasiado lentamente y el iceberg le roza al pasar, haciendo que un estremecimiento recorra la embarcación. Muchos murieron de frío durante la noche y parecía que pasó una eternidad antes de que amaneciera, de pie, empapados hasta las rodillas en agua helada sobre esa barca volcada. Francamente, no creo que muchos de nosotros esperáramos ver la luz del día. Sin embargo, cuando amaneció, la mayoría de nosotros seguíamos con vida y allí estaba el Carpathia acercándose hacia nosotros, navegando lentamente. Fue recogiendo los botes uno por uno. Finalmente, todos estaban a salvo a bordo. Con los 700 y pico sobrevivientes de esa noche, se alejó de ese trágico lugar y puso rumbo a Nueva York. Y esto lo explicó Charles, oficial segundo del Titanic. Base de mesa del salón de fumadores de primera clase, pedestales de hierro fundido. Como todo el mobiliario, la mesa estaba atornillada a la cubierta para evitar que volcara en mares agitados. Luego un sonido sordo de rasgado, crujido y desgarramiento, mientras el Titanic temblaba un poco, sus motores cesaban suavemente. Fue un golpe severo, como el trueno, el rugir del trueno. No sentí ni el golpe, no hubo ningún sacudón. Solo un sordo golpe. A través de los portillos vimos el hielo flotando contra los costados del barco. Sala es una pasada porque explican pues muchas cosas que decían cada persona, depende de dónde estuviera, fogoneros, azafatas, operadores, de todo, pasajeros, cosas que tal como ellos lo vivieron. Impresionante leer estas cosas, chicos, impresionante. Los pelos de punta, chicos, nos están diciendo el aire está claro y tremendamente frío, el cielo sin viento está lleno de estrellas. De repente una masa oscura se asoma en la proa del barco, oculta por la ausencia de olas que rompen en la base. Fleet agarra la campana y la hace sonar 3 veces y luego comunica el informe al puente. Iceberg justo al frente. En el puente, el primer oficial, William, ordena que se gire el timón con fuerza y que se detengan los motores, pero el Titanic tarda en girar. Aproximadamente 40 segundos después de haber sido avistado el iceberg, raspa por el lado de estribor el Titanic. Tras la colisión, inspeccionan los daños y hacen su fatal informe al capitán Smith. El barco puede mantenerse a flote con cualquiera de sus 16 compartimentos estancos inundados y puede incluso sobrevivir a la pérdida de los primeros 4, pero el iceberg abrió 6 compartimentos al mar, haciendo que el hundimiento sea una certeza matemática. El Titanic está condenado.
Aquí nos están enseñando las rutas que hacían los distintos barcos. Mirad, el Titanic, la ruta que debía hacer. A las 23:40 choca contra un iceberg. A las 2:20 el Titanic se hunde. Espero que salgamos de esta bien. Tengo una esposa y 5 pequeños en casa. Mujeres y niños primero. Alguien gritaba estas últimas palabras una y otra vez. Me significaban mi propia seguridad, pero también el mayor sufrimiento que he experimentado. La vida de mi esposo. Madre mía. Los pelos de punta, chicos. Pestillo, cadena de seguridad de bronce. Botella de medicina, azul. Fusible de porcelana, de 20 amperios con agarre para colgar. Sobrecogedor, chicos. Esto lo contó un pasajero de primera clase. Reloj de pulsera suizo de 9 quilates de oro, con esfera de porcelana blanca. Monedas de 10 y 5 francos franceses. Moneda australiana de 6 peniques. Leer los testimonios que nos vamos encontrando por las paredes es sobrecogedor, una pasada. Chicos, todos habéis visto la película de Titanic. Pues esta
es la persona real de aquella mujer. Ahora mismo os vais a acordar. Margaret Brown toma el control del bote salvavidas número 6, arrebatándole el mando al inestable contramaestre Robert Hitchens y animando a las mujeres de su bote a remar con ella. Más tarde, durante la larga y gélida noche, Margaret mantendrá el ánimo de sus compañeras contando historias y cantando. Nos encontramos aquí muchas biografías de gente que estaba en el Titanic. Mirad, el diseño original del Titanic contemplaba llevar 32 botes salvavidas, suficientes para acomodar unas 1.900 personas en caso de emergencias. Sin embargo, el número se redujo a 20 para reducir costos y porque se consideró que 32 botes ocuparían demasiado espacio en la cubierta. Fatal. Y lo peor de todo no fue que llevara solamente 20 botes cuando podía albergar 32. No, la cosa, uno de los efectos que fuera tan grande esta tragedia es que los botes salvavidas lanzados no estaban a su máxima capacidad, ni mucho menos. Por ejemplo, el bote salvavidas número 7, lo estoy leyendo ahora mismo, se lanzó con solo 19 personas a bordo, cuando podían haber albergado a 65. O sea que los primeros 7 botes salvavidas que se lanzaron transportaban apenas 160 personas, de un total posible de 430. Abrazaderas para botes salvavidas de hierro fundido. Se utilizaban para controlar o asegurar las cuerdas en la grúa utilizada para subir o bajar los botes. Chicos, sobrecogedor. Aquí están hablando de los músicos de el Titanic, que mientras la gente va subiendo a los barcos, ellos siguen tocando. Cuando los botes salvavidas se han ido, el director de la orquesta levanta su arco para interpretar la última pieza. Tal vez toca Más cerca, oh Dios, de ti, la canción que quería para su propio funeral. Ninguno de los músicos del Titanic sobrevivió. La película hecha por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, que todo el mundo conocemos, exactamente es la historia real del Titanic, por todo lo que estoy leyendo aquí en esta exposición maravillosa. Sección del casco con remaches. Aquí nos están hablando de una cosa muy interesante, que es sobre la conservación de los artefactos que han ido recuperando del mar, que eso tiene mucha miga. Y luego también nos están diciendo que lamentablemente no existen técnicas de conservación para preservar el propio barco, que está siendo consumido lentamente por microbios que se alimentan de hierro. Los científicos predicen que este proceso hará que el Titanic colapse sobre sí mismo en un periodo de entre 40 y 90 años. Sin embargo, los artefactos recuperados del Titanic permanecerán mucho después que el barco desaparezca, como un recordatorio legendario transatlántico, la fragilidad de la vida y la resistencia del espíritu humano. El naufragio del Titanic es algo realmente espectacular y fantasmagórico de ver. El casco se eleva desde la oscuridad como una montaña. El barco está siendo lentamente consumido por bacterias que corroen el metal. Por eso debemos recuperar lo que podamos ahora, porque en unos años, tal vez 1 o 2 décadas, no quedará prácticamente nada. Simplemente habrá desaparecido. Cientos de estos platos perfectamente conservados fueron recuperados de la arena, alineados como fichas de dominó. El gabinete que los contenía los protegió durante el naufragio. Con el tiempo, la madera del gabinete se descompuso, dejando los platos apilados ordenadamente en la arena. Fabricados con una arcilla especial resistente al fuego, estos platos permitían a los cocineros del Titanic preparar comidas a altas temperaturas y servirlas directamente en la mesa. Una pasada. Se los encontraron así directamente en la arena. Buenos materiales.
Cada una de las 4 chimeneas del Titanic estaba equipada con un conjunto de silbatos. Reposabrazos del banco y elemento central de cubierta. Los bancos de cubierta, ubicados en las cubiertas superiores del Titanic, ofrecían a los pasajeros una vista panorámica del océano. El Titanic se perdió a las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912 y fue descubierto el 1 de septiembre de 1985. Durante 73 años permaneció perdido y solo a más de 2 millas bajo la superficie del Atlántico Norte, en aguas heladas donde la presión supera las 6.000 libras por pulgada cuadrada. Mirad qué pasada. Estos son imágenes hechas bajo la superficie del Atlántico cuando encontraron al Titanic. Hasta el año 85 que no se descubrió dónde estaba. Si es que el problema, bueno, aparte de los muchos que hubo, es que donde hubo el accidente eran aguas tan heladas, toneladas, que aunque pudieran salvarse del accidente, en la hipotermia, así es como está ahora mismo el Titanic, debajo del mar. Las últimas imágenes grabadas de allí. Impresionante. Cómo trabajan para poder rescatar objetos. Recordemos artilugios que se usaban en 1912. Todas estas máquinas trabajando para recuperar lo máximo posible, porque tal como hemos estado leyendo, en una cantidad de años ya no quedará mucho que poder recuperar. Impresionante, chicos. Imagen real de los platos que os acabo de enseñar, que así estaban, como fichas de dominó en el arena. Una pasada. Chicos, estoy leyendo aquí, el barco se hundió cuando la parte inferior del casco se rompió. Varias expediciones de investigación
años 87, 93, 94, 96, 98 y 2000. Y nos están explicando que una inversión al Titanic dura entre 12 y 15 horas. Se necesitan 2 horas y media para alcanzar el sitio del naufragio y otras 2 horas y media para regresar a la superficie. Una pasada de información. Ponen los pelos de punta muchas cosas de la exposición esta, sobre todo lo que son los testimonios de las personas que sobrevivieron a ella. Frankfurt, ¿qué está pasando? El Titanic, hemos chocado contra un iceberg y nos estamos hundiendo. De acuerdo, avisamos al puente. Necesitamos asistencia inmediata. Y el Carpathia les dice que están a 58 millas. Otro barco más cercano que el Carpathia, que era el California, pero habían apagado la radio y no pudieron ponerse en contacto con ellos, así que empezó a entrar el agua. Así que había un barco más cercano, pero no tenían la radio puesta. La tripulación de California, que es el barco que estaba cerca, vio lo que son las luces, pero no lo entendía. Estamos colocando los pasajeros en botes, mujeres y niñas en botes. No aguantaremos mucho más, estamos perdiendo propulsión. Aquí nos están enseñando los mensajes. De Titanic con el barco que iba en su ayuda. El Baltic viene al rescate, les contestaba el Carpathia. Aquí están diciendo que el agua va a llegar ya a las calderas.
11 de abril de 1912 a las 2:20. El Titanic se hundió rápido, llevándose 1.503 vidas. Algunos seguían dentro del barco. Casi todas las personas que estaban en el agua murieron de una parada cardiorrespiratoria. El Carpathia apareció 2 horas después. En total murieron 1.522 víctimas esa noche. Artículos personales rescatados del Titanic. Aquí tenemos una declaración de intención de una persona que demuestra su intención de convertirse en ciudadano estadounidense a su regreso a Nueva York. Un diccionario alemán-inglés de 1901 que pone que sus páginas todavía son legibles. Tenemos aquí postales encontradas también, ilustraciones de París, Francia, un certificado de acciones, marcapáginas, un montón de objetos personales. Aquí tenemos una cartera de cuero que contiene un resguardo de depósito bancario de $3, así como los recibos del Banco de Ahorros de Estados Unidos. Nos están enseñando pertenencias y quiénes fueron sus dueños. Muy interesante. Chicos, la última superviviente de la tragedia del Titanic falleció el 31 de mayo del 2009 en Inglaterra a los 97 años, y esta exposición está dedicada a su memoria. Nació el 2 de febrero de 1912. Pasajeros de primera clase salvados 199, perdidos 125. De segunda clase salvados 116 y perdidos 168. Pasajeros de tercera clase salvados 181, perdidos 529. Y tripulación, personas que trabajaban en el barco, solo se salvaron 209 y se perdieron 701. Y aquí podemos encontrar los nombres de todas las personas que viajaron en el Titanic. Chaqueta rescatada del barco con patrón Príncipe de Gales. Fueron encontrados dentro de las maletas, carteras u otros recipientes de cuero, puesto que el proceso de curtido hace que el cuero sea incomestible para los microorganismos y se mantienen en buen estado, pueden conservarse al menos. Tenemos cuello de las camisas, tenemos zapatos de goma y portafolios con acabado de cuero sintético. El
Titanic quemaba 600 toneladas de carbón cada día. El buque medía 882 pies y 9 pulgadas de un extremo a otro. Contenía una estancia especial para almacenar patatas. De las 4 chimeneas del Titanic, una de ellas, la situada en el extremo de la popa, era meramente decorativa y no cumplía ninguna función. El Titanic contaba con la denominación Royal Mail Ship y transportaba 3.500 sacos de correo destino a Nueva York, y el transatlántico llevaba a 2.208 personas, pero a su máxima capacidad podría haber transportado a 3.547. Menos mal que no fue así. Esto es un sitio que es de realidad virtual, que en realidad cuando nos ponen las gafas estamos dentro del barco. No se ve esto. Estamos dentro del barco y nos están enseñando todo. Te quitas las gafas y lo que ves son estos paneles. Es una pasada. Amigos, ha sido una pasada lo de la realidad virtual, que te ponen las gafas y estás ahí como dentro del Titanic y por fuera y te enseñan un montón de cositas. Está la entrada normal, la estándar, que no tienes acceso a esa experiencia. Y luego está la entrada VIP, esta que yo he pillado, que es la experiencia total. También esa de las gafas en 3D. Yo la recomiendo, ha molado mucho. A mí me ha encantado. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. La verdad es que ha sido una pasada la exposición Titanic. Hemos visto muchas más cosas, hemos aprendido muchas cosas y sobre todo recomiendo coger la entrada, esta que es VIP, para ponértelo de las gafas virtuales, para vivir eso, porque a mí es lo que más me ha volado. También he aprendido muchas cosas, he visto muchas cosas, pero la experiencia con las gafas estas, lo de realidad virtual, me ha gustado mucho, chicas. Un besote muy grande y nos vemos muy prontito. No os vayáis, quedaros aquí conmigo, que os tengo que dar información importante. Espero que os haya gustado mucho este documental sobre el Titanic. A mí me parece algo muy interesante, tenía muchas ganas de ir y grabároslo para que todos lo vierais. Muchas partes que teníamos ahí, como los pelos así a flor de piel, los pelos de punta, como por ejemplo la sala de los icebergs, donde pues había muchos testimonios de la gente, entre la musiquita que te ponen y muchas cosas. No sé, recuerdo por ejemplo en especial uno que se te ponen los ojos vidriosos cuando los lees, que es de una pareja mayor que estaba allí en el Titanic cuando se estaba ya hundiendo, y sabéis que siempre decían primero mujeres y niños. Entonces le dijeron a la mujer de montar en una de las barcas y ella dijo que no, que había vivido toda la vida con su marido y que iba a morir con él. Y eso, hay cosas que muy heavy, ¿no? También mucho lo que son las historias de gente que no tendría que haber estado en ese barco y estuvo, o al revés. Por ejemplo, estuvieron informándonos de, todo lo que hubo, una crisis, una huelga de carbón, y entonces pues el Titanic, para su inauguración, pues no tenía el suficiente carbón, ¿no? para zarpar, y entonces otros buques, otros transatlánticos que tenían, se lo cedieron al Titanic pues para que pudiera salir. Entonces gente que tenía pasaje en los otros, pues se vino al Titanic y no era ese su destino, tenían que haber montado en otros, ¿no? O por ejemplo un chico que se salvó porque iba a ir con un amigo suyo y se ve que lo secuestraron, lo dejaron no sé dónde, y entonces no zarpó en el Titanic, y gracias a esta gente que le secuestró le salvaron la vida. No sé, muchos testimonios
flipantes, me gustó muchísimo la exhibición. Quería comentaros también, yo compré las entradas por internet, hay una página que salen y tal, yo creo que pagué por 2 entradas 62 euros, pillé las más caras, luego ahí depende qué horas te sale algo más barato y tal, pero muy importante, porque lo que hay una entrada básica y una entrada VIP. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque nosotros estábamos en lo que es la cola para lo que es la realidad virtual, muy chulo, aquello que te pones las gafas y tal, y había gente que estaba también en la cola y cuando llegó se dio cuenta que su entrada no valía para eso. Os explico. Hay unas entradas más baratas, no sé si eran 18 euros, 19, hay 10 euros de diferencia, que te da acceso a todo el recinto. Puedes entrar en la sala aquella tan chula de realidad inmersiva que os he grabado, que ves el barco y tal. No sé si os acordáis el vídeo que os grabé del Aquarium de Barcelona, que también había una sala inmersiva, por lo mismo. Ahí tienes acceso a todo, pero a lo que son las gafas de realidad virtual, ese cachito es solo para los que han pillado entradas VIP. Entonces está la ordinaria y la VIP. Podéis coger la normal, aunque yo opino que ya que vas a un sitio así, pues ya te coges el completo. Mi opinión, ¿dónde estaba? Tengo por aquí, está aquí. Cuando tú entras, te dan esto. Tengo por aquí, te dan esto. Mira, es como plastiquillo, es como de esto de acceso, mira. Titanic, pase VIP. Te ponen esto así y lo llevas colgando. Y luego te regalan un póster muy chulo. A ver, os lo voy a abrir. Tengo aquí los pósters. Titanic. ¡Hola! A ver si puedo enseñarlo bien. De la exhibición oficial de Titanic. Bueno, pues esto. Y entonces, pues tú entras a todos los sitios. Entonces, súper importante, simplemente para que lo sepáis, porque me dio pena gente que estaba puesta en la cola para hacerlo de las gafas 3D y que luego vieron que su entrada no valía. Por eso quería comentarlo, información muy importante. ¿Qué es eso? Pues guay, tú vas, te ponen unas gafas y entonces ya estás allí, ¿no? ¿Cómo empieza? Empieza como si tú estuvieras fuera del Titanic. Ahora mismo el Titanic está hundido, entonces tú estás fuera como si estuvieras dentro de una cápsula o algo y lo estás viendo como está actualmente, ¿no? Con el musguito verde y todo eso. Esto cuando tienes las gafas puestas. Y luego de golpe te encuentras en lo que es el barco. Estás en el barco, estás mirándolo, estás paseando por ahí, la gran escalera esta que me habéis visto a mí que estaba paseando, que es uno de los puntos del Titanic que se suele hablar más, quizás por la película de Titanic de Leonardo DiCaprio, lo que sea, pues se hace mucho hincapié en esa escalera, en esa sala, ¿no? Era una parte muy bonita del Titanic y estás allí y tal. De golpe, todo esto cuando tienes las gafas puestas, de golpe estás con una sala de máquinas y empiezan a escucharse pitidos ahí, pi, 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 pasa algo, y es que el Titanic pues ha chocado con el iceberg. Sales ahí de la sala de máquinas y el barco se está hundiendo. Tú estás viendo como que se está entrando agua, y hay un momento que me gustó mucho. Importante no quitarse las gafas si no rompes la magia del momento. Hay un momento que entra como el agua y el barco está así, ¿no? Y yo no sé cómo nos vería la gente que no llevaba las gafas, pero cuando tú estás ahí, tu cuerpo hace así y te vas para atrás porque el barco hace así y tú pues también haces, ¿no? Es un puntazo, es una parte que me parece muy importante de la visita. Entonces, ya que vas, pues hazla completa. Simplemente era información porque creo que es importante saberlo todo y luego ya decides pues lo que quieres o no quieres hacer. Pues ya está. Quería decir todo. Tengo aquí cositas apuntadas, pero creo que ya lo he dicho todo. Sí. Y bueno,
Yo creo que lo he dicho todo ya. Estoy aquí, lo tengo apuntado. Es que estaba editando el vídeo, estaba diciendo, tengo que acordarme de decirles esto y decirles lo otro. Pues eso, espero os haya gustado mucho. Tengo que mirar a ver a qué sitios más ir. Voy mirando páginas por ahí, tipo Atrápalo y todo eso, pero es que hay muchas cositas interesantes para hacer. Un besito a todos. Muchísimas gracias por verme y pues eso. No paséis mucha calor.